¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana de viernes 16 ya de junio de 2023. Muy afectuosamente saludo al CEO Ítalo Villanueva, al Hola, más buenas tardes. prestigioso abogado de la plaza, don Alberto Lavé, al Lo prestigioso. la persona que más medios de comunicación tiene en nuestro país, es como el Berlusconi chileno. Me refiero a don Polo Moreno, que está con nosotros. No, es una broma. ¿Cómo está, don Polo? Bienvenidos, y por supuesto también quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagen Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son, no el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast. Guaso, no te desconectes, por favor, porque necesito tu ayuda en los próximos minutos. Ojalá me hayas escuchado. Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl también, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Este programa también es gracias, o más bien se transmite, se realiza gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, donde usted puede colaborar. ¿De qué manera? Nos lo cuenta Mauricio Pérez. ¿Qué tal, Guaso? ¿Cómo está? ¿Qué panel tenía hoy día? Tiraste un mega panel hoy día, me parece Prenda muy... prenda su cámara, por favor, porque estamos haciendo un programa de radio como de tele. No es que salgamos en la tele, pero es como de la tele. Qué buen... Voy al solarium para ponerme a tono entonces. No, Se picó el caballero, porque es pálido el hombre y se picó. Pero está quemadito, me imagino que viene de navegar. Hoy día es jueves, hoy día es viernes, hoy día no navegó. Oiga, primero, panel de lujo para entretenerse en este programa Carta Ciudadana, que para poder seguir todos los días llegando a todos los rincones de Chile y fuera de Chile, porque también nos escuchan en Suecia, y ver nuestro canal de YouTube, y sobre todo que la coordinadora pueda seguir haciendo su pega, que ya lleva 4 años, desde octubre del 2019 que nace. Necesitamos su apoyo, por favor, no nos dejen, pónganse con Luquita, súper sencillo, pinchan en coordinadora.cl, súmate desde Luca, logramos muchas cosas, y lo más importante es que también se vienen, y Felipe ahí después las va a ir comentando durante el programa, a los panelistas de hoy día, porque son los únicos que nos han dado acuso de recibo a una orden de acá el señor Corales, que mandó ayer unos memes, en los cuales se vienen muchas novedades para este programa, cosas entretenidas, nuevas capsulitas, se está trabajando para que este programa siga llegando con mucha entretención. Así que súmate a la coordinadora.cl, con Lucas hacemos millones. Ya, mantente un rato en el programa, Mauricio, porque Alberto tenía problemas de conexión y de hecho ya no está. Saludamos a Luis Felipe Mujica, que se integra también. Tocayo, ¿tiene noticias positivas? Porque hay harto paño que cortar y yo traigo unas papitas que usted no va a escuchar, ni va a leer, ni va a conocer en ninguna parte. Mira cómo Ítalo al tiro agarró papá. Tenilo el presidente ahí en Cerro Chile es una noticia positiva. Siempre es positivo. Así muy bien. Como de ¿cómo Pro Chile. El Tocayo lo podríamos nombrar director de Pro Chile, ¿ah? Pero absolutamente. O sea, bueno, de partida, Chile figura en el ranking como de los 4 principales adquirientes de departamentos en Miami. No se había visto esto, lo cual tiene deja a Chile en una posición bastante expectante, porque estamos justo peleando la visa waiver y esto creo que le hace bien. Ahora, tiene el lado B, que quiere decir que hay mucha gente que no cree en Chile y está sacando sus platas para afuera, ¿ya? Que es el lado B. Pero yo quiero pensar en positivo y nos puede salvar de perder la visa waiver. Así que para mí es una buena noticia esta condición. Oye, sobre ese punto puedo hacer un comentario porque viene llegando el tío Alberto y yo los dejo ahí para que se entretengan y me hagan pebre.
¿Sabes lo que dice don Luis Alberto? Es súper cierto. Yo tuve una reunión ayer con un grupo de empresarios que invierten tanto en Chile. ¿Sabes cuál fue la palabra? Y me dolió el corazón. Cero. En Chile no se puede invertir, cero. Sí, puede invertir a Perú. ¿Cómo en Perú? No, pues si Perú funciona, pues, el subsidio avanza, Está mucho más estable y con más crecimiento que nosotros. la tasa de interés está más baja. Y lo otro que dice el tío... Cuestionado lo que acaba de decir usted, don Ítalo. Eso sí que es discutible lo que usted acaba de decir. Bueno, deja terminar el punto. Porque, me voy, los dejo. Más que todo lo dejo tirado sobre la mesa. Lo que dice Luis Felipe es súper verdadero. Qué pena, y no es primer empresario, inversionista que uno ve. Oye, que dan trabajo, que quieren hacer cosas. Me dicen, viejo, ninguna licitación del MOB. En vivienda no se está construyendo nada. O sea, cero movimiento. Todo detenido. Y tú decís, pero ¿cómo? Pero si vamos, echémosle para adelante, si el país ya está más tranquilo, por lo menos parece que se están llegando a buenos acuerdos. Sí, pero eso no mueve, eso no va a crecimiento. Por lo tanto, cualquier propiedad que usted me quiera ver en otro país, es así. Y en el caso de lo que sí de Estados Unidos, yo terminé hace poco rato una reunión exactamente, y es verdad, claramente hay capital invertido, capital chileno que no está hoy día capaz todavía invertido en propiedades, sí unidades familiares que las personas van a ir comprando para su propia renta. ¿Saben por qué? Fíjense, porque en Estados Unidos nos limitan a tener 1, 5 o 10 propiedades en Airbnb y tener rentas de negocio. Y en Chile le pusimos, en la última reforma tributaria, una limitación. Está bien, no entendí el fondo, pero era como que alguien tenía muchas propiedades. Bueno, pues si esa persona da propiedades, da trabajo, compra departamentos, paga impuestos por eso, ¿dónde está lo malo? Se los dejo ahí como una tarea, que lo pasen muy bien. Oye, perdona, Guaso, ¿podría reiterar quién te dijo eso? Por supuesto que no, pues Felipe. No se revela la fuente. No, pero Si oye, lo dijo, lo dijo. Perdón, me lo dijo Luis Felipe Mujica, me lo dijo Luis Felipe Mujica, que es un oye, tremendo emprendedor y un tremendo empresario. No, pues si tú, pero perdona, tú dijiste que alguien te lo había comentado. ¿Lo puedes repetir? Que no lo escuché. Por eso Sí, te lo pues, estoy preguntando. en ¿Lo una, puedes reunión repetir? en una reunión de negocios con un grupo empresarial que tiene harto trabajo en Chile y harta inversión Ya, en Chile. ya. Transmito eso, no es uno, Ya. son varios. Te voy a discutir, porque hoy día ando brígido. Te pasaste por lo, dale. ¿Sabes cómo pero se si llama usted, eso, Guaso? ¿Sabes si cómo usted se me llama eso, permite, no? ¿Sabes cómo se llama eso, Guaso? Se llama cherry pickery. ¿Sabes No, lo que no, no, significa no, este no, no te voy concepto? a aceptar eso, no, eso no te voy a aceptar porque no es así. No No, es cherry yo te picking. voy a dar algunos datos concretos. No, no, pero espérate, si Tú oye, sabes quién está en Felipe, Chile, ¿no? ¿Tú sabes quién Felipe, está en Chile, Guaso? sí, sí, sí. ¿Que se ¿Quién reúne está con en el Chile? presidente? ¿Que se reúne con el ¿Quién está presidente en de la Chile? República? ¿Quién está en Chile? ¿Se reúne con el presidente de la República? ¿Pero quién está en Chile? No me acuerdo el nombre de ella, pero sé que Ya. está en Chile. La presidenta de la Comisión Europea, sí, tema pues, hidrógeno verde. Titular sí, nomás. pues, Segundo punto. China también, a propósito, ¿sabes de qué? Del litio. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido Guaso? Tú que dices que no me vas a aceptar. Perdón, yo No, no te porque me echo está diciendo que ninguna estoy mintiendo, pues, hombre. Y no, ¿Quién no dijo que estoy era mintiendo. mentir? Perdón, ¿y quién te dijo a ti que cherry picking es mentir? O sea, lo oye, más, ¿Tú sabes lo lo que es más, cherry picking, o no? lo más pegado a, Es pues, hombre. tomar, no, po. Es que al que a lo mejor tú no sabes lo que yo te estoy diciendo, lo explico. Es, si me lo permite, Tocayo, 30 segundos para poder, 30 vamos uno y uno, segundos. ¿le parece? Chic, Ya. chic, 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 Tú listo. sacas un ejemplo que es válido, yo no he dicho que no sea válido. Tú sacas un ejemplo y lo transformas en la generalidad. Bueno, Y yo contrapunto, te dice, espérate. pero puedo terminar porque Pero un contrapunto cortito. Es que no es uno. 10 de 10 no es uno. Yo te estaba ejemplificando uno más que me dice lo mismo que otro. Eso me duele por Chile, hombre. Eso trato de obvio, si a transmitirte. mí Eso es lo también que me me duele duele, por pero el me duele la país. Porque no columna, es me duele la trabajo, porque no da columna. Sí, trabajo, no damos crecimiento, ni nuevos negocios. Guaso. Por eso no es cherry Lo que picking, pasa no es es que la uno. idea del programa es que ¿Mm? ustedes no cachan que cuando ustedes dicen algo Sí. y hay alguien que legítimamente tiene un contrapunto, pareciera que ese no lo puede dar el contrapunto. Tú Sí, dijiste algo, ¿ok? Perfecto. Lo que yo te estoy diciendo también puede ser un cherry picker. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Que ni tanto ni tampoco, mi querido Guaso. Ni tanto ni tampoco. No, por eso crecemos, por eso tenemos un Cifras, crecimiento de 0,1. Guaso, porque cifras Cifras. hay para todos los gustos. Pero en este caso, Números, pero no ya se puede pasaron los hablar. 30,
pasar los 30 segundos. Te Es puedo que dar si me otra, permiten desarrollar Son los 30 desarrollar la segundos más idea, largos de la ya, historia. lo que pasa oye, es que este programa, la idea es que no hagamos propaganda. Ese es mi punto. Tocayo, no, dale. está muy Sí. bien, pero yo te digo una cosa, las inversiones que tú estabas hablando son platas políticas. La Unión Europea No, son es un, platas públicas, no políticas. bueno, públicas políticas. Entonces, la verdad Bueno, es que hay una y se distorsión muy malgastan en la No, no, política. no, no hay ninguna importante. distorsión. Yo estoy dando un ejemplo Ah, igual que como quedó el guaso, bueno, nada más. perdón, Sí. pero ¿puedo seguir? Para No, mí es que si usted me dice algo a mí, yo le contesto. bueno, pero para mí esas platas públicas son platas políticas que no obedecen a una razón económica puramente tal. Es más, cuando me hablan de Perdón inversión que me ría, china, pero a mí la verdad que me baja bastante susto. Hemos visto como los chinos tienen colgado de cierta parte a los ecuatorianos, a los argentinos lo están colgando. Entonces, Y Medio hay, Oriente hay los tiene una, agarrados. hay una, uy, un objetivo que va más allá del económico. yo le tengo Otro miedo a los punto, neozelandeses, a los australianos y a los ingleses que han arrasado con los recursos naturales de todas partes del mundo, si es por eso, porque si es por tenerle miedo, yo también le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a los fantasmas. bueno, yo te puedo No, pasar y a un los buen truco. países, a los Yo te Países voy a Bajos pasar que un están buen eliminando truco. hasta la agricultura en su país por intereses Por internacionales. ejemplo, Claro, por Bueno, ejemplo. otro más. La verdad es de que a partir de una muy mala noticia que el CIMSE, a mí lo encuentro una noticia positiva, porque yo creo que este va a ser un pencazo que va a realmente restablecer el objetivo y las metas de la educación pública. Cuando veíamos una ministra de la mujer eh, poniendo como tema primordial el descubrimiento del clítoris, ¿cómo era la cosa? Y eso para los colegios estamos muy perdidos. el Y el conocimiento del CIMSE, clítoris debería ser parte de la educación sexual, eso fue lo que dijo. eh, primordial. Bueno, y ver esto, yo creo que va a dar un campanazo y le va a poner foco en la calidad, que discutimos mucho por la gratuidad, pero no por la calidad. Lo que hemos visto hoy día en el CIMSE con una caída histórica, creo que el registro en la media en matemática es la más baja histórica, y para qué decir en lenguaje anda por ahí. Entonces yo lo encuentro una buena noticia porque la verdad es que si no es siempre sacarse un cuatrito, hoy día nos sacamos un 2 y eso remece las bases y para mí es una buena noticia este cuento. Ojalá. ¿Quién opina sobre el tema del CIMSE? Alberto, Ítalo, Polo. El León Polo. Puta madre, y después me dicen que yo hablo mucho, si se quedan Oh, callados no funciona esto. no, la Sí, verdad es yo. que, ojo que a veces el silencio también es una manera de hablar, Felipe. Ese es mi kung fu. Manera de expresarse. Claro, una A ver, manera, sí, a Ese es veces mi el David silencio... Carradine. Si Bueno, quieren, adelante, don Alberto, adelante, don Alberto. a ver, mira, yo creo que el tema del Sims creo que una prueba de lo que ha sido lamentablemente la educación en los últimos años. No es solo de este gobierno, lleva un poco, un año y poco más, un año y medio. Y una educación, yo diría, como decía Luis Felipe, que no se ha preocupado los gobiernos, las autoridades, el mismo Congreso, o sea, en general, los partidos políticos no se han preocupado de una buena educación para el país. Y estamos discutiendo si hay que sacar patines, y la verdad que ya no hay ni siquiera patines ya no tienen ruedas, no tienen nada. Pero, en definitiva, en vez de preocuparse de que haya una diferencia de educación en gente que pueda optar una mejor, ¿no es cierto?, y el resto, y que seamos todos iguales, lo que hay que hacer es mejorar la educación pública, así de simple, cosa que incluso como ocurre en otros países del mundo, mucha gente va a la educación pública y con muy buenos resultados. Y no con esto que tenemos un complejo de que yo estudié en el liceo, que estudié en la escuela. ¿Qué importa? Al contrario, muy bien y muy meritorio se estudió, ¿no es cierto? Ahí, de ahí, la educación pública fue para arriba, fue a la universidad o no, o tuvo buenos cargos, tuvo buenos trabajos, o hizo la vida, ¿no es cierto?, que pudo hacer, pero con una buena formación. Lamentablemente, yo creo que aquí incluso muchas veces, incluso en la educación mejor, por decirlo así,
Muchas veces se enseña, yo siempre digo física, química, biología, otras materias. Algunas pueden ser interesantes, qué sé yo, para algunos, pero no se forman personas, no se enseña a pensar. Y lamentablemente, últimamente, ni siquiera se enseña a leer. Y sale mucho, y sale mucha gente que uno, mal que mal, los capa desde niño. Porque no les da los instrumentos y las herramientas para que se valgan a sí mismos. Y terminamos con gente en la droga, en la violencia, obvio, en el delito, si eso es un hecho. Yo te digo, lo mejor que debería hacer una sociedad es educar a sus niños, educar no solo a sus niños, a toda su gente. Todos necesitamos estar educándonos permanentemente. Educar a ser peatón, dijo, no hay nada más atroz en este país, el peatón se siente dueño de del cruce de las calles, cruza con toda calma, mirando por otro lado, le da lo mismo si lo voy a chocar o no, hablando por teléfono, oyendo música, lo que sea, como si fueran los dueños del mundo. Eso es falta también de educación, como lo mismo a los choferes de auto, etcétera, etcétera. Falta educarnos, y especialmente en la educación escolar. Esa por lo menos me verán. Sí, Ítalo, Polo, ¿quién quiere dar a conocer su percepción sobre los pésimos resultados del CIMSE en No, bueno, economía y matemáticas? vamos de mayor a menor entonces. Yo, yo, yo siento que sin duda, o sea, hacer un análisis realmente sobre el sistema educativo está a veces como para ocupar tiempo, porque por un lado, por otro, siempre la mirada es eso, que el sistema educativo cada vez ha ido drenando, cada vez ha ido menguando, tal como lo planteaba don Alberto, no solamente en el educar práctico académico, sino que también en la práctica. En la práctica, yo tuve la suerte de terminar mis estudios en una escuela pública de los Estados Unidos, porque me gané una beca, en realidad no tenía los recursos, pero me gané la beca y la verdad que me sirvió eh, en una escuela pública de un pueblo muy pequeño, campesino, en el norte de Nueva York, me sirvió como la base para sacar sobre los 700 puntos acá en la prueba de aptitud, que fue lo que me tocó dar Imagínate. en ese tiempo. Bueno, igual tenía la base de otro liceo también importante, que también se podría decir que era público, que era el Internado Nacional Barros Arana, donde teníamos también un cuerpo docente que además tenía una filosofía de conducta y de vida y de sentir. El profesor antes yo siento así, que era muy orgulloso de su grado de profesor, se le Bien. respetaba al profesor. Nosotros hasta el día de hoy le rendimos homenaje a nuestros profesores, y hay toda una historia en nuestra vida marcada por el profesor de biología, en el caso mío el profesor de química, el profesor Rebolledo, y le guardo cariño y respeto. Entonces, hoy día yo creo que por donde no soporta análisis. Hoy día, cuando se ha mercantilizado el tema de la educación, así como se mercantilizó el tema de la salud, al final pareciera ser que todo lo que se mercantilice inmediatamente le roba la esencia espiritual que tiene que tener algo tan importante como es la educación, como es la salud, como es la familia y todo lo demás. Entonces, yo creo que palabras sobran para eso, y no sé quién le va a poner el cascabel al gato. Han habido cosas bien interesantes que quisiera comentarla también, aprovechar que tengo esta opción en este panel. Acá en la ciudad de Viña del Mar se reveló un grupo de profesores por el tema de los sindicatos, que es el colegio SEC, el Colegio Internacional SEC, y el señor de España, que es el dueño, un señor de apellido Segovia. Jorge Segovia, el dueño Claro, de Unión Española. él dijo, lo más cómodo, se cierra todo. Y se acabó todo. Y 800 alumnos quedaron en ascuas para saber qué es lo que iba a pasar, porque iban a quedar sin colegios a fin de año. Entonces, cuando tú ves que la educación esté bien, que insisto, es tan importante y fundamental como es la salud, como el respeto, como es también la seguridad y todo lo demás, está absolutamente trunco. Y basta una palabra a un señor que ni siquiera vive en este país para que simplemente le corte los pies a estos jóvenes, que son puros cabros, bien formados, de un barrio también bien formados, son futuros profesionales todos. Entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a tomar esto? A lo mejor Luis Felipe Mujica, cuando él tenga la posibilidad de estar en posiciones de poder, porque aquí la verdad, yo escucho estas cosas y yo digo, yo sé que muchos políticos escuchan nuestros programas, y a mí me daría vergüenza, te lo juro. Yo me siento
a mí me da mucha vergüenza, me da vergüenza ajena en realidad, ¿no? Es una Así es. vergüenza ajena, porque en lo mío yo hago mi aporte, pero esa es mi opinión. Es que, mira, te tiro la pelota al tiro, Ítalo, pero para, digamos, agregar un elemento, para que ustedes sigan en la discusión, pero lo conversábamos con periodistas y con personas con las que yo trabajo en otros medios, que nos pasaba más o menos lo mismo, fíjate. Yo tengo un grado de, ya no, la verdad, y no porque me crea nada, pero la verdad que a mí pocas cosas me sorprenden. La grabación en Cerro Castillo creo que no está bien, pero no me sorprende. Y los resultados del CIMSE tampoco me sorprenden, pero lo que me sorprende un poco nomás, es que, y esto es un tirón de orejas para mis colegas, prácticamente todos los medios de comunicación masivos en el día de ayer se preocuparon de recoger opiniones de políticos. Y con todo respeto, con todo respeto, unos más y otros menos, unos con más intención y otros con menos intención, han sido los responsables de que la situación en la educación en Chile esté así. Ningún medio de comunicación, ninguno, salvo excepciones que deben haber, pero que yo no escuché ni que vi, se preocuparon de preguntarle a personas que conocen de la materia. Con todo respeto, el diputado Juan Pérez, estoy nombrando cualquiera, no tiene la más prostituta idea de la educación. ¿Y sabes por qué no la tiene? Porque no ha hecho nada. El diputado Pedro González no sabe nada de educación. ¿Y sabe por qué yo lo deduzco? Porque no ha hecho nada por la educación. Entonces, de nuevo, nos enfrascamos y nos culpamos. Y yo me pregunto, modestamente, desde la última fila del banco, perdón, pero yo no necesito escuchar a un diputado de oposición porque yo sé lo que me va a decir. Y un ministro actual también, porque se va a defender. ¿Cómo no vamos a poder entregar un poquito más de valor agregado? ¿Y cómo no vamos a poder discutir en serio, pero de verdad, como decía el Polo, algo tan importante para un país que es la educación de sus jóvenes? Querido Exacto. Ítalo. Me- Después va al tocayo, hay que dar la vuelta completa. ya, pues, la verdad es que admiro el optimismo, el espíritu y la esperanza que tiene el Polo. Pero yo creo que aquí hay una falla que se ha dado de forma sintomática hace mucho tiempo. Lamentablemente la vocación es uno más de todos los casos. Yo creo que tiene que existir un equilibrio entre lo que es otorgado por el Estado y también el desarrollo privado. Cuando yo partí, siendo alumno también de colegio público, pero en Chile, no tuve la suerte que tuvo el Polo, si no hubiese sido porque estaba en pleno auge y desarrollo las universidades privadas, yo no habría podido estudiar, porque eran las únicas que en ese minuto tenían la posibilidad de que uno estudiase de noche la carrera que quería y trabajar, pero yo me casé también muy joven, por lo tanto, yo soy un convencido que tiene que existir un equilibrio entre las prestaciones que tiene que dar el Estado, no solo en educación, en salud, pensiones, cuidado, en muchas otras cosas, pero tiene que existir también el complemento de lo privado. Si no, la verdad es que yo creo que no estaría respondiendo y no tiene la capacidad para responder a todo lo que hoy día se requiere. Y desde hace mucho tiempo, la verdad que nunca ha tenido la capacidad de hacerlo. Lamentablemente los resultados del CIMSE que hoy día se ven no es nada nuevo, porque si tú vas viendo para atrás, podemos ver, si fuese una estadística, cómo todos los años ha ido cayendo. Y esto es solamente el síntoma que nos está mostrando la gran deficiencia que hemos tenido a nivel de educación. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que me tocó estar ahí, participar en un comité que querían implementar una plataforma, una tecnología que permitiera definir indicadores de gestión a nivel de la educación pública para poder controlar a los profesores y premiarlos, a aquellos, motivarlos, digamos, premiarlos a aquellos que cumplían con el currículum del Ministerio de Educación y todo. ¿Y sabes cuál fue el principal inhibidor, y casi único, para que eso no se llevara a efecto?
los sindicatos de profesores porque no querían que lo evaluaran. Perfecto. Entonces, aquí podemos rasgar vestidura y decir, oye, los profesores, y yo estoy de acuerdo, existe una deuda que es lo que siempre aparece en cada periodo presidencial y en cada cuenta pública, la gran deuda con los profesores. Ok, hay que saldarla. Pero, viejo, si lo que digo siempre, cuando uno es contratado en la empresa privada, te evalúan todos los meses, y si no hace lo que tienes que hacer, te cortan el cuello. Ese indicador, que además se ha tratado de hacer en el empleador público desde hace muchos años, tener indicadores de gestión, de productividad, de control, nunca se han logrado tener porque los sindicatos se oponen. Y eso ha sido en todos los niveles. Entonces, nunca vamos a tener un Estado, no hablo de los gobiernos, un Estado que realmente sea eficiente cuando lo ocupamos para una máquina de favores políticos, está lleno de contratados que son amigos de los partidos políticos, y nadie hace una evaluación de, primero, si realmente se necesita tener, como lo tienen algunos ministerios, miles de empleados para mover un papel de un escritorio a otro, si se hace eficientemente el trabajo que el ministerio requiere y cuántas personas se necesitan. Entonces, cuando no tengamos la necesidad de contar con todo este aparataje político, que en realidad lo único que hace es agrandar el aparato estatal, yo creo que realmente vamos a estar en un escenario donde podamos discutir con altura de miras cuál es el Estado que necesitamos, para dónde vamos, y vamos a tener gente que efectivamente haga lo que tiene que hacer. Hoy día lo encuentro muy difícil. Así Claro, es. como una política pública a largo plazo y no cada 4 años. Tocayo, Exacto. Mira, el Tocayo algo conoce del tema de educación, así que Sí, po. no, no mucho porque soy analfabeto cercano, pero por lo que aprendí. pero me esfuerzo. Yo me esfuerzo. No, porque a mí esta cuestión también me hace mucho ruido de que el colegio de profesores está amenazando huelga. Digo, ¿con qué cara? ¿Con qué Sí. moral? Y si nosotros vemos incluso la deuda histórica, es más un eslogan y una aspiración que un hecho real. No hay una deuda histórica legal, es todo una bravata y si uno va al origen, la verdad que es muy discutible si sí o si no. Y Como la vida misma, digamos. por la vía misma. Y fíjate que normalmente se quejan de recursos. Y si uno divide el presupuesto del Ministerio de Educación por la cantidad de alumnos, te das cuenta de que se gasta mucho más que de los más caros colegios privados. Es decir, si le pasaran un cheque, un voucher, lo que sea, a la persona y dice, gástelo en el colegio que quiera, que probablemente no irían al colegio que están mandando la gran mayoría, eh, saldría mucho más barato. Entonces, ¿todo se soluciona con más recursos? No, 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 no. Aquí hay otro problema. Pasa por lo que dice Ítalo, ¿ah? Calidad, sobre todo vocación. ¿Ya? Una cuestión increíble. Y la educación privada tiene la gracia, la gran gracia, que es la única competencia que tiene el Estado. Y eso hace que se rompa el monopolio. Siempre uno piensa en el monopolio privado, pero el monopolio estatal es igual o peor. Y un monopolio tiene el problema que no tiene con qué compararse. Entonces siempre son utopías. Pero aquí no es utopía, es una realidad. Y aquí estamos viendo una realidad que la educación privada es más barata que la pública para el Estado y es de mucho mejor calidad. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¡Qué locura! Es absolutamente ideológico. ¿Qué se debe hacer? Entonces, aquí hay mucho que picar, hay mucho que hacer, porque evidentemente que la enseñanza subvencionada, que fue maravilloso y fue el gran avance que tuvo Chile, que la han querido matar con el copago y qué sé yo, y la han querido volver a estatizar en el fondo. Y hay montones de fundaciones para mejorar la educación que quedan en el aire con toda esta cosa. Entonces, yo creo, y por eso veo que una buena noticia esto del CIMSE, porque yo creo que, supongo y espero que alguien le ponga el cascabel al gato y se meta en el origen y la razón básica, y se meta en el tema de los costos, tema calidad y tema competencia. Si una sana competencia es muy buena, un país sin competencia, con puro monopolio, es un desastre. Y veamos
veamos lo que pasa en los países en los cuales no hay educación privada o no hay servicios privados, solo público. Luis Felipe, no fueron capaces de hacer una cosa muy simple, que era evaluar un proyecto de gas, en donde los costos estaban claros, los costos de distribución, y metieron las patas hasta el fondo, y tú crees que van a ser capaces de analizar una estrategia nacional de educación con todo lo que Sí, implica. pero sin ponerle etiqueta, yo te digo, a mí me encanta la competencia, creo que es muy sana. Es dura, como decía el presidente Elwin, es muy dura, pero es sana. Y uno lo ve cuando una familia tiene un niño, el rey de la casa, y tiene de esclavo a los papás. Llega el segundo hijo y llega la competencia. Y por Dios que mejora la educación del primero. Y China tenía un problema serio, ha tenido, porque con la política de un solo hijo, tuvieron no un solo hijo, un solo rey. Y los jóvenes, esta generación de chinos que son un solo hijo, olvídate, son, pero brutales, porque están acostumbrados a que el mundo es su ombligo. Primero el ombligo, segundo el ombligo, tercero el ombligo y el resto. Bueno, en la familia uno lo ve que la competencia es dura, pero es sana. Bueno, en todas las actividades pasa lo mismo. Y la educación pública sin competencia pasa esto. Así que yo digo, Ítalo, sí, tenéis razón. Efectivamente salva. Pero yo digo, además, es el factor por el cual tú puedes comparar. Dale, Polo, y después voy contigo, Alberto. Ya está. Está silenciado, Polo. Está silenciado el Polo. Dale tú, Alberto. Sí, Ahí está el Polo, ahí sí. Dale, Polo. No, lo mío es cortito y que yo quiero, entendiendo que Sabemos, este es un... sabemos. No empecemos sabemos. con ese tipo de cosas aquí en el programa. Hoy estamos en programa Bueno, en horario lo mío no de adultos todavía. Son más rápidos que el oeste aquí, ¿ah? Lo mío es breve, pero entendiendo que es un... y no breva, no es de breva, es breve. Corrigiendo sobre la marcha, muy bien. Y entendiendo de que este programa también lo escuchan muchos papás y muchas mamás, Ítalo hizo un pequeño comentario que un poco te lo quiero comentar en forma constructiva y muy amorosa, que tiene que ver con la oportunidad que yo tuve a los 15 años de irme a estudiar high school a Nueva York, ¿ya? Porque él dijo, yo no tuve la suerte que tuvo el Polo para irse a estudiar a un colegio público a Estados Unidos. Y esto no te quiero rebatir ni nada y tal, te quiero aprovechar esa instancia pensando en muchos papás que están a esta hora escuchándonos y muchos jóvenes que pueden también estar escuchándonos. Porque yo durante muchos años, yo creo que 60 años de mi vida, pensé igual que Ítalo, qué suerte yo tuve de haber podido ir a los 15 años y graduarme en high school en Nueva York. Porque fue una suerte tremenda lo que me permitió hablar muy bien y un fluido inglés con el cual después yo pude viajar por todo el planeta haciendo mis cursos de especialización en mi área de la ciencia de la salud. Pero ya después de los 60 años que he tenido más tiempo para recapacitar muchas cosas, yo creo que en esto no es solamente el tema de la suerte. Yo creo que, y esto por eso lo quería compartir, yo me miro hacia atrás cuando yo tenía 14 años y yo iba pasando por la calle Munátegui y leo becas internacionales y yo era un mocoso yo de tercero medio, 14 años, y subo y le digo, ¿sabe? Me encantaría irme a estudiar a Estados Unidos para conocer un poco más del mundo. ¿Me entienden? Muchos chicos pasan por la misma calle Munátegui y miran ese letrero y ni siquiera entienden lo que es una beca internacional. Entonces, yo creo, y este es un llamado de atención, por muy limitado muchas veces que sean nuestros recursos, ¿ya? Cuando Dios pone un sueño fuera de lo común en la cabeza de cualquiera de nosotros, van a aparecer enemigos fuera de lo común que te van a querer aplastar tu sueño, pero Dios te pone también recursos fuera de lo común para que tú lo logres. Entonces, hoy día quiero, Ítalo, humilde y amorosamente decirte que yo creo que en la vida no se juega solamente con la suerte, yo creo que también se juega con la gestión, porque podemos vivir en un estado limitante como el que nos toca vivir ahora, y se lo digo a muchas mamás porque dicen, se van a acabar el colegio como nuestros niños de acá de Viña del Mar, y cuando me lo dicen a mí, yo le dije, bueno, es una oportunidad a lo mejor para que se instaure otro colegio en esa misma infraestructura, y puede que ese colegio sea mejor.
puede que a lo mejor tu hijo va a tener ahora que buscar la posibilidad de otro colegio y se va a sacrificar por tener mejor nota. Por lo tanto, toda la generación de estudiantes de ese colegio SEC, estoy seguro que este año va a tener un mejor rendimiento porque tienen que cambiarse de colegio a fin de año. Entonces, donde la gente ve problemas, yo creo que hoy día tenemos que llamar a nuestra radio audiencia y a los niños que pueden estar escuchándonos, de que personas que a lo mejor no lo merecíamos en el papel, pudimos hacerlo también. Claro. Felipe. Alberto, por favor. Felipe. Un par de cosas respecto a lo que se ha dicho. Yo entiendo que Luis Felipe Mujica, ¿no es cierto?, dice que es tan bueno el tan mal resultado del CIMSE para que recapacitemos. Alguien recapacitará. Sí, de acuerdo, pero no es tan bueno que tengamos un tremendo terremoto para salir de ahí, que ya nos pasa cada rato varias veces. Pero bueno, no, es que estoy de Tocayo acuerdo lo de pone que como algo lo mismo que positivo para decía Polo. enganchar el tema. Sí. Sí. No, sí, no, estoy Es de una acuerdo. mirada. Y me parece bien. Siempre uno debe ver el lado positivo. Y efectivamente, mira, esto ya el resultado ya no puede ser peor, así que por favor empecemos a mejorar. De acuerdo, pero y ojalá las mejoras sean mejoras de verdad. Y lo otro que quiero comentar es respecto a la deuda, ¿no es cierto?, de los profesores, que es similar, yo diría, a la deuda con el pueblo mapuche, que son al final manejos políticos, en definitiva, y que no necesariamente existen esas hay hasta profesores, ¿no es cierto?, de historia, el profesor Villalobos, etcétera, que dice, no existe tal deuda, qué sé yo, y puede haber opiniones al respecto. Y son manejos políticos fundamentalmente. Ahora, lo que sí, ¿no es cierto?, en cuanto a la deuda de los profesores, no es la deuda con los profesores. Una carta que decía una deuda de los profesores. El hecho, ¿no es cierto?, de quién es la responsabilidad de que los alumnos de muchos colegios no aprendan nada, no aprenden ni a leer, salen sin saber leer. ¿Eso es deuda de quién? ¿Es deuda de los médicos, deuda de la prensa, deuda de los abogados? ¿Es deuda de qué parte de la sociedad? Es deuda de los profesores, de esos profesores que tuvieron a esos alumnos y no les enseñaron nada. Esa es una tremenda deuda. Y a lo mejor podíamos compensar la compensación, ¿no es cierto?, una deuda por otra, ¿eh? y se sanea la deuda económica de los profesores. Y por último, en materia de educación, yo quiero decir que triste lo hallo que el gobierno haya declinado de una invitación a Frankfurt respecto, ¿no es cierto?, del libro, de la Feria del Libro, etcétera, de la Feria del Libro, porque la Feria de Frankfurt, ¿no es cierto?, porque por temas presupuestarios, perdón, se gastan platas pésimo en 1000 cosas y no vamos a insistir en los 100.000 nuevos puestos de trabajo que no son necesarios en las tierras que se van a comprar miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, para la tierra de los pueblos mapuches. En la misma que educación, lo que decía Luis Felipe, que se gasta mal la plata en educación, pudiendo gastarse mejor, bueno, en salud, en todo. Y no vamos a una invitación como esa, ¿no es cierto?, que nos da al país ser un miembro de honor. Yo creo que es una decisión, como han calificado algunos académicos, ya más que lo han calificado desastrosa. Yo diría que brutal. No quiero calificarlo como lo calificaría porque no me parece para la radio, ¿eh? Pero es realmente una cosa ya lamentablemente. Bueno, hubo un ministro de Educación hace un par de años que dijo que no había que leer novelas. Sí, claro. A propósito de la deuda histórica, a propósito de la deuda histórica, el problema comenzó en la década de los 80, cuando los profesores quedaron sometidos al Código del Trabajo y por ende pasaban a regirse por las normas aplicables al sector privado. Sí. Así que cada establecimiento educacional dejaba de depender por el Estado para ser administrados en su mayoría por colegios municipales, liceos técnicos, corporaciones y fundaciones, entre otros. Época en que, a mi modesta opinión, comenzó el desastre de la educación pública en Chile. Es una opinión, no es información. Así los nuevos empleadores desconocieron los derechos laborales de la planta docente, quienes debieron recibir una asignación especial no imponible, sujeto a una ley, no voy a dar el número para no latear, que fija las remuneraciones para el personal del sector público, que desde entonces se transformó en una petición para que el Estado pague una indemnización por el no pago de ese reajuste salarial. ¿Cuántos serían los profesores? En agosto del 2009, el Congreso aprobó por unanimidad la propuesta de solución elaborada por la Comisión de Deudas Históricas creada en la Cámara de Diputados. En esa misma línea, según el Ministerio de Educación, son 76.255 docentes afectados,
pero cerca de 5.775 profesionales presentan inconsistencias en su información, pues el Mineduc reporta una subdeclaración de docentes de un 6,3%. Todo esto está en la biblioteca del Congreso. Al mismo tiempo, existen 2 registros del monto adeudado por profesor. El primero fue entregado por el Colegio de Profesores a la Comisión Especial, y el segundo corresponde a fallos judiciales que reconocieron la merma salarial para 848 docentes. Eso es más o menos la historia de la denominada deuda histórica de los profesores. Tocayo. Sí. No, yo concuerdo contigo que ese fue el inicio del desastre de la educación en Chile. Desastre que es también relativo. Nosotros en las pruebas internacionales estamos en la mejor posición de Latinoamérica, o estábamos hasta hace, no sé, 4 o 5 años atrás. Que Así que, tampoco es algo como para sacarle luz. bueno, pero Obvio. con algo hay que compararse. Uno. Y dos, Europa, po, a eso, Europa. a eso vino el estatuto docente. Y el estatuto docente, creo yo, es el gran culpable de estar donde estamos. Y si uno se mete en el estatuto docente, fomenta efectivamente la no evaluación, la no competencia. A un profesor no lo puede echar que no sea nada más que en diciembre, para que sea efectivo en marzo. El Es un gallo monopolio. es un monopolio, pero brutal. Es impresionante todo lo que ha hecho el estatuto docente. O sea, creo que con la mejor intención se hizo, pero hoy día realmente es un abuso, pero brutal. Y eso tiene a la educación pública en el suelo. Yo conozco una directora de un colegio municipal, y ella dice, yo gasto el 80%, por no decir el 90%, peleando con el sindicato de los profesores y la parte de educación, lo que sea. Y mi discusión con el alcalde es, ¿quién maneja este colegio? ¿Yo que soy la directora o el sindicato? Y el alcalde dice, sí, pero resulta que, pucha, y al final se hace lo que el sindicato quiere. Y el sindicato, vocación ninguna. Los alumnos están fuera de la sala, chao. Es ello. Entonces, la verdad es que es un tema bastante políticamente incorrecto, creo yo, pero es un círculo vicioso y que no sé en qué minuto se va a cortar para que sea virtuoso. Creo, y Dale, Ítalo, para ir cerrando el... Perdón, Tocayo, perdón, porque creí que había terminado. no, no estoy terminado, sí, sí. Yo creo que la única manera de que realmente cambiar la educación pública, para mí, es el estatuto docente. Uno, sí o sí, porque eso le afecta a la educación privada y al público. Y lo otro, volver a los subvencionados para que la educación pública tenga competencia. Y la mejor figura sería para el Estado hacer que la educación subvencionada quiebre porque no tenga alumnos. ¿Por qué? Porque la educación pública, cero costo, sea mejor que la subvencionada. Por lo tanto, ¿quién va a querer pagar por algo que en gratuidad es mejor? Entonces, en vez de eh, quemar y matar el mensajero, uno debería escucharlo. Entonces, yo creo que se ha hecho todo mal, muy ideológicamente tomado. Perdón, Ítalo, dale. Alberto, segundos, porfa, para terminar con Ítalo, que quiere decir algo. Dale. No, porque yo había levantado la mano. No, Sí, es sí. que en realidad también lo de Luis Felipe ya es tan malo lo que ocurre ahí, que también es una buena noticia, ¿no es cierto? Desde el punto de vista que alguien tendrá que solucionarlo. Y así nos vamos con una y con otra. Pero sin duda, a ver, yo creo que en lo que es una parte económica, una deuda con los profesores, que se tendrá que ver, porque sí es una deuda por un reajuste que no se les pagó, es un derecho que tienen y que el Estado deberá salvar. Pero de ahí la deuda que tienen muchos profesores, insisto, no educar a los alumnos, sí, para eso están, para eso son las clases, y lamentablemente se ha metido mucho odio en la educación, mucho odio. Y un hecho, se han visto colegios, ¿no es cierto? Además de hablar de estupideces, ¿no es cierto?, con el tema del clítoris, aquellas son cosas ya distintas, pero mucho odio, lamentablemente. En vez de educar, con odio no se educa, se deseduca. Pero hablar del clítoris a mí no me parece una estupidez, pero bueno. No, pero es algo que es no algo que ponerlo está, como digamos. muy relevante, po. Cuando no saben, no aprenden a escribir, a leer, no aprenden a escribir, no aprenden nada, y hablar de eso no es un tema relevante. A mí me parece entretenido, pero no Bueno, sé si O sea, relevante. yo creo que es súper relevante, Alberto, en serio. Yo creo que la educación sexual en Chile
voy a ocupar una palabra bien poco castiza, es bien charcha. Sí, Como pero todas las ¿sabes qué? cosas, digamos. Como Como todas toda la las... educación. Tú Como toda la hablaste, educación. de la ley de tránsito. ¿Tú sabes lo que pasa en la esquina de Nathaniel Cox con la Alameda? Es una de las esquinas más peligrosas de Chile. El otro día murió aplastada la cabeza una transeúnte que estaba en la esquina, que no puedes cruzar, y la aplastó contra un poste una micro. Ahí hay una barrera. Sí, Tú y tienes tú que sabes, cruzar sí, 15, no, menos, 5 metros o 4 metros más hacia el sur. Y la y tú gente sabes, cruza en esa esquina igual. Y hay oye, una reja y la gente salta la reja. sí, claro, bueno. Eso Y me es decía, falta de oye, educación vial, por sí, ejemplo. claro. Y me decía un chofer de Uber hace poco, venezolano, me decía, señor, este es el único país que yo conozco, no he manejado como en 5 países, el único país que yo conozco en que se da la pasada a los autos junto con los peatones. En el resto de los países separan todos los autos en una esquina para que pasen los peatones para un lado y para el otro. Y después Muy los propio de autos Viña. para allá, los autos para acá. Oye, Eso Acá es no, muy pero, acá propio de Viña del dan, Mar. ¿Te acuerdas que pero, en los 70, en los 80 los solo pasaba peatones, en entonces, Viña eso? los peatones que cruzan, nadie puede volar, nadie puede pasar, es un desastre. Y oye, ahí quedan, claro, quedan pero atropellos y de todo. Bueno, cambiamos la educación por los peatones. No, falta de educación que tienen, po, y que tenemos. Yo también no, soy Ya, peatón. tocayo, eso- déjeme aquí porque necesito preguntarle al Polo. Ah, perdón, Ítalo, cierra tú y voy con el Polo que le quiero preguntar algo. Dale tú, Ítalo. Ah, Tú querías bueno, cerrar el tema. muy Perdón. breve, casi como decía Luis Felipe. Yo creo que el problema no es el estatuto, porque terminamos echándole la culpa al estatuto, a las leyes, al proyecto que se hizo tal o cual. Yo creo que el problema de fondo son los imbéciles que tenemos que no hacen la pega que tienen que hacer. Eh, para mí esos imbéciles son los, pues ya me tienen hasta aquí, los honorables senadores, honorables diputados y la gente del gobierno de turno, que hemos pasado por todos los sabores de colores y no ha pasado nada en No términos hacen la de tarea. resolver los problemas que hemos tenido, porque además no son nuevos, los tenemos desde que me acuerdo. ¿Ya? Eso era nada más. Está bien. Ya. Bueno, Aquí nos está queda la poco, nos queda poquito, pero les quiero preguntar algo y Ah, acá tiene que ver con algo de comunicación que yo sé que al Polo le interesa. Bueno, a todos le interesa, A pero ver. y Oye, siempre el Polo tiene una mirada distinta. Sí, es que hay una deuda histórica del polo de la semana pasada. oh, exactamente. Sobre el tema de no hacer comparación. Polo, no sé si tú te enteraste de lo que ocurrió el martes en la noche en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente Boric con la ministra del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia, con delegados presidenciales y con parlamentarios y dirigentes políticos de la macrozona sur, es decir, de algunas partes de la región del Biobío y de la región de la Araucanía, los reunió en el Palacio Presidencial para hablar acerca justamente de la situación de violencia, de inseguridad, en fin, y sobre todo a propósito de los atentados explosivos que han ocurrido y que se han concretado, o que estuvieron a punto de concretarse, afortunadamente no se concretaron, en algunos viaductos. Y por la manera en que se dio a conocer en algunos medios, saltaron los tapones respecto a que alguien grabó y filtró esa conversación. Esto de falta de... aquí hay un aprovechamiento, ¿crees tú? Aquí, ¿cómo ves tú? A ver si lo planteo bien. Claramente de aquí en adelante las reuniones van a ser con los teléfonos dejados en una caja a la salida, digamos, como se ocupa en algunas otras reparticiones públicas. Se va a el tener que Congreso, hablar en clave. Y lo otro, que esto yo sé que a Ítalo le va a gustar. ¿Por qué? A lo mejor estoy hilando fino, pero ¿por qué cuando las autoridades se juntan y le dicen algo al ciudadano sobre lo que se logró, lo que se trató o lo que se avanzó en esa reunión, no necesariamente es igual a lo que se habló antes? ¿Por qué las autoridades, cuando se juntan entre ellas, hablan algo y cuando se la comunican a quienes le dan los votos, le cuentan una versión distinta? Polo, Ítalo, Tocayo, Alberto, denle, por favor. bueno, Falta de honestidad. sí, primero que todo, yo creo que se ha farandulizado todo el tema de la comunicación
y la gente gusta mucho más de la chimuchina que de lo práctico. ¿Ya? Yo creo que no corresponde, tiene que haber un cierto respeto, bueno, es hilar muy fino, pero la verdad es que quien está libre de culpa, que tire la primera piedra. Acá todos tenemos claro de que, y lo hablamos en algún programa anterior, que una cosa es la persona y la otra cosa es el personaje. ¿Verdad? Una cosa es la persona y la otra cosa es el personaje. Por lo tanto, todos nosotros, si tuviéramos acceso a la agenda privada o al teléfono privado, nos vamos a encontrar con sorpresa desde los presidentes hasta el señor que limpia la entrada no sé, a cualquier institución. Así que a mí no me sorprende eso, que todo el mundo tenga hoy día un doble lenguaje, y eso viene caracterizando un poco al comportamiento humano en el último tiempo. Así que bueno, es triste, doloroso, pero así es. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga? A tener cuidado también con nuestras palabras y fijarnos también con quién se comparten. Pero eso es como el parche curita, porque el problema viene de raíz. No sé si me explico. El problema viene de raíz. Y ahí es como el cáncer, que si tú no lo extirpas hasta lo más profundo, eso se va a seguir multiplicando y se va a seguir multiplicando. Esa es mi opinión. Tocayo. Yo tiendo a discrepar un poco con el Polo, ¿ah? Al gurú, que encuentro que sus palabras son muy sanas y sabias, pero hay una película bastante antigua que se llama Mentiroso, Mentiroso, y que es un gallo que se mete unos líos brutales, es media cómica creo que es, Liar, liar, sí. ¿ya? De Jim Carrey. De Jim Y, Carrey, claro. Sí. y que un gallo que no es capaz de decir nada más que la verdad y solo la verdad, el único que deja es la escoba. ¿Ya? Entonces, hay un límite de lo privado sobre lo público, sobre todo cuando yo me pongo de acuerdo con mi señora para castigar a un hijo, por ejemplo, ¿ah? Que, no sé, porque tuvo una pelea en el colegio, etcétera. Entonces, vamos a hablar cosas del hijo, que incluso si lo hiera completo, podría ser hasta hiriente con él. Y vamos a preparar los dos una estrategia comunicacional y nos vamos a poner de acuerdo en la sanción. Y yo voy a decir sin sopa y ella va a decir no, sin salida, no tengo idea, o yo viceversa. Entonces, yo creo que hay conversaciones privadas y tienen que estar en el ámbito privado. Entiendo que la querella que se ¿De viene, personajes públicos, Tocayo? sí, por supuesto, porque, y es por eso que las reuniones secretas, qué sé yo, los teléfonos quedan fuera porque los teléfonos tienen oído. Ustedes saben que cuando uno les coloca los cookies, qué sé yo, tienen oído. Es impresionante. Hay unas tecnologías que realmente, ¿ya? Es brutal. Si ya la privacidad, teniendo un teléfono en el bolsillo, no existe. Te ubican, te oyen, todo. ¿Ya? Pero Entonces, perdón, es una práctica ya en el Congreso. Estuve el otro día compartiendo con una chica abogado del Congreso, de uno de los equipos que trabajan ahí, y a todos se les exige sacar su celular y entran Así es. en un lugar donde cargas electromagnéticas son manipuladas de manera tal que no haya absolutamente, y son cosas En la moneda bastante... ponen unos chupones Ujú. que de alguna forma bajan la señal y muchos funcionarios utilizan no WhatsApp, utilizan Signal o Telegram, que son redes Sí. sociales que son, digamos, más seguras que WhatsApp, por decirlo de alguna forma. Tocayo, siga, por favor. Voy al tiro contigo, Alberto y Que Curita. chupan, no, no mucho chupan más. O hasta sea, eso. la verdad es de que yo creo que existe la conversación privada entre autoridades políticas, técnicas, lo que sea, es natural. Existen conversaciones privadas de dormitorio y existen conversaciones privadas de familia y la posición de la familia ante un evento con el vecino, etcétera. Y es natural. Y vuelvo a insistir en la película, que es una sátira, pero tiene un fondo bastante cierto. eh, Porque yo encuentro que el tocayo se ve horrorosamente mal, mírale la cara, pero no se lo voy a decir, pues, ¿para qué? ¿Ya? Entonces, no aporta, no le aporta valor. Entonces, yo te digo que hay conversaciones que tienen que quedar en el ámbito privado y cualquiera esta sea. Ahora, lo que sí sería muy feo es que decir, oye, digamos amarillo
y adentro decir, no, oye, hay que decir amarillo para que crean que va a ser amarillo. Eso sería muy feo. Hay Pero una historia cortita, hay una historia de un señor, creo que fue presidente de la República y que era muy social y todo, y él llegaba y hacía el comentario, hoy vengo con olor a pobre, decía. Eh, y es famoso eso, ¿no? Que, y no es la palabra pobre, era una palabra mucho más peyorativa incluso. Nunca pude saber exactamente de dónde salió eso en contra del Chicho, ¿ah? Porque eso se le decía en contra del presidente Allende. perdón, No, perdón, yo fui testigo presencial. mira, Porque mira. mi abuelo Viñamarino era amigo del Chicho, sobre todo de su hermana, más que del Chicho. Para ser preciso, digamos. Ya, oye, era estupenda. Y Para hacer. mi abuelo, y mi abuelo tenía una parcela en Quillota, que nosotros íbamos en verano, una parcela que para mí era un punto enorme y era una parcela que tenía 1 hectárea. Para mí era una cosa maravillosa. ¿Ya? Y en las elecciones del año 64, eh, eh, él hizo una cuestión en Quillota y se fue a enojar allá. Y nosotros salimos a saludarlo y mi abuelo, que era bien estricto, nos hizo saludarlo uno por uno, y él dijo, se bajó del auto y dijo, espera, deje de darme en las manos que vengo lleno de olor a roto. Eso era. Yo lo escuché, me quedé impactado. Siempre se ha Porque oído eso de Salvador Allende. Se lo oído médico yo. es que aparentemente no fue la única vez, porque eh, y olvídate, Uno lo ha escuchado 1000 veces, pero son como, pero yo primera vez que Nadie lo va escucho a de creer. alguien con nombre y apellido, a eso me refiero. Ahora Felipe Pero más Mujica. allá, perdón, más allá del personaje, vuelvo a repetir, es la conducta, que es repetitiva, no solamente con este señor, sino que con miles de otras personas que también me incluyo, si aquí nadie tiene, todos tenemos techo de vidrio, entonces, vuelvo y repito, aquí yo creo que es una conducta que hay que entenderla por ese lado, yo creo, y también hay por que por la castigar, intención. ¿y hay que castigar al mensajero o hay que Absolut- castigar a quien, o sea, perdón, dicho de al- otra al- forma, al- ¿hay que castigar a la prensa o hay que no, castigar a quien filtra? sí, De quien filtra. al que filtra, de todas maneras. Obvio. Si esto no es El café, filtro. el que filtra tiene su responsabilidad. Quítalo. Ujú. Un chiste que no entendió nadie, pero bueno. Sí. No, Es mira, que yo estoy creo contra el que tiempo, entonces no me puedo reír mucho. mira, entiendo lo que dice Luis Felipe de lo que es el mundo privado y lo público, pero sí hay que tener claridad de las diferencias que existen. Obviamente, nuestra conversación en la casa o entre nosotros cuando nos juntamos a un café, eso es privado. Pero la gente que está en el mundo público, y lo hemos tenido desde que estamos con el conocimiento de lo que es la democracia en Chile, existe una gran diferencia en lo que se dice a puerta cerrada y lo que negocian en la cocina, a lo que, como dice Felipe, lo que comunican a la ciudadanía, así como demostrando que están peleando con nosotros, cuando en realidad están negociando por sus intereses. Yo soy partidario de que en el mundo público tiene que haber transparencia. Y por último, y porque es cuestionable esta anécdota de un presidente histórico acá en Chile, porque no es consecuente. ¿Ah? Yo utilizo mucho de esas frases, ¿ah? A mi amigo le digo, oye, picante, o tú eres un roto, qué sé yo, pero hay que ser consecuente. Si tú lo dices, lo tienes que decir siempre, porque si no pasa a ser un doble estándar de, no, mira, en el mundo público somos todos amigos y los ciudadanos, la gente pobre, y cuando está en privado dicen, no, y estos rotos picantes, viejo, eso no tienes valores. Entonces, yo soy más partidario de alguien que me diga siempre en forma consecuente Felipe. lo que piensa y sea honesto a uno que sea doble estándar, como todos los políticos que tenemos hoy día. No, pero yo, está bien, entiendo lo que tú dices, Ítalo, porque pareciera que es lineal aceptar tener las manos cochinas y ser de la UP. Y por lo tanto pareciera que es un contrasentido decir me voy a lavar las manos porque tengo Lola roto y representar al mundo popular. Exacto. Yo la verdad que al ver al presidente Allende no necesito que diga me voy a lavar las manos porque tengo Lola roto, porque era más pije que cualquiera, digamos. Pero bueno, cada uno interpreta lo que quiere, digamos. Era pije, y una anécdota que siempre contaban de que cuando él iba, por ejemplo, a distintos lugares, como por ejemplo en las minas del carbón en Lota.
Era malo para las se minas. sacaba la corbata, la camisa y tal. Y cuando fue candidato a senador, don Francisco Bulnes Sanfuente, don Francisco Francisco fue de corbata, chaqueta de tweed, elegante, en su Mercedes-Benz. Al principio lo abuchearon, lo insultaron y después le dijo, yo los vengo a representar y los voy a representar bien. No tengo por qué representarlo o yo descamisarme para estar con ustedes, porque yo igual, como después con Salvador Allende, cuando eran senadores los dos, ¿no es cierto? Como con Salvador Allende, elegantemente vestidos en los mejores restaurantes de Santiago. No tengo una posición, decía don Pancho Urle, para ustedes y otra para el resto. Eso es Eso. consecuencia, eso es coherencia. Ujú. Y don Francisco Bulnes era así. Sí, pues, y otros no. que, Lamentablemente, faltan que políticos a aquel nivel. sí. ¿Mm? Que los Yo les recomiendo peruanos que no están. yo les recomiendo que conozcan un poco la historia de don Pancho Bulnes, ¿ah? Y bueno, aquí al que le duele, nomás, pero por Dios que le hace falta a la derecha chilena personajes como él, ¿ah? Pero por supuesto, Don Leopoldo Moreno, absolutamente. don Ítalo Y a Chile. Villanueva, don Luis Felipe Mujica, don Alberto Lavey, que lo pasen Don estupendo Felipe. el fin de semana, descansen el fin de Gracias. y no se, Don por supuesto, no se pierdan El día del esta papá. noche el partido de Chile con República Dominicana, que es un partido clase A, y Es hoy en la noche. felicidades a los 5, incluido el Guaso, ¿ah? Feliz día. Oye, La noche. Papurris adelantado. Oye, y eso Cuídense, que un ya abrazo. goleamos a Cuba, así que estamos Sí, felices. pues imagínate, uf. otra potencia futbolística. Ya, nos vemos, chao. No, somos una potencia. chao, chao, No, chao, Bueno, chao, pues, chao. imagínate. Chao, pues. Ok. Oye, Bien, Felipe, pues.